bienvenidos a todos en esta noche. Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Les saluda su amigo y su hermano, el pastor Jesús Osorio, presidente del Movimiento Pentecostés, la obra de Dios. Hoy estamos aquí pasando en esta noche. Son las 9 de la noche en estos momentos, hora central, las 10 de la noche, hora este en la Florida, en Ecuador. Y son las 11 de la noche en Puerto Rico. Donde quiera que usted se encuentre, si usted está despierto y está en estos momentos pasando por las redes sociales y se da de cuenta que esta belleza está transmitiendo, yo le pido cariñosamente que usted se sintonice y que usted pueda prestarme, aunque sea una horita lo que estimo que me voy a tardar en lo que quiero compartir con ustedes hoy bajo el tema el propósito de una iglesia. El propósito de una iglesia. Antes de comenzar, quiero saludar a todos que en este momento están compartiendo conmigo. Comparte el video con alguien que usted sepa que se va a edificar en el nombre de Jesús. A todos los ministros afiliados que trabajan con nosotros también, bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios los siga prosperando de una manera maravillosa y que sigan creciendo su visión y ensanchando más el ministerio que Dios le ha puesto en sus manos. Les saludo también, les recuerdo, mejor dicho, también a todos aquellos que están por esta plataforma de Facebook. Gracias, bienvenido, pero también tenemos nuestra plataforma de YouTube. Si usted nunca nos ha visitado, favor que vayan por allá, Pastor Osorio Rema TV. Comparta también el canal, mis amados, suscríbase, denle a la campanita para que así sea notificado cada vez que subamos nosotros nuevo contenido, y queremos llegar, incluso nuestra meta es llegar hasta los 1000 suscriptores, así que ayúdanos que estamos muy cerca. Ahí tenemos un repertorio de diferentes temas. Nosotros no escatimamos cuando se trata de temas así sean controversiales, los hablamos. ¿Por qué? Porque nos gusta enseñar la palabra del Señor. Y no vamos a hacer la excepción en esta noche. Así que hoy es viernes. Algunos de ustedes tal vez estén en culto. Pueden ver esto luego. Algunos de ustedes ya están saliendo de sus servicios. Pueden compartir con nosotros. Les recuerdo también, mis amados, que si usted me está comentando, yo no puedo mirar los comentarios. So me disculpa si no hay una interacción. De hecho, no me gusta la interacción en vivo, a menos que no forme yo un video con ese fin de yo interaccionar con el público. Pero si usted deja una petición, yo me encargo de responderles y de orar por cualquier petición, sea la que sea. Bien, vámonos al asunto. El propósito de una iglesia. ¿Se ha preguntado usted en algún momento cuál es verdaderamente el propósito o la función de una iglesia? Yo sé que mecánicamente a nosotros nos viene respuesta genérica, simple. La iglesia, el propósito de una iglesia es para poder predicar la palabra de Dios. El propósito de una iglesia es para que sea luz en medio de la oscuridad. Es para que sea sal en medio de la tierra. O sea, yo entiendo que muchos de nosotros automáticamente, como que nos vienen unas respuestas muy simples, muy automáticas en algunos de nosotros. En realidad, no sabemos articular bien esa respuesta, esa pregunta. No hay en nosotros una capacidad, en algunos de nosotros, de realmente decir, ok, estos son las razones o los propósitos específicos por la cual sirve una iglesia o cuál es la función de la iglesia. Entonces, hoy yo quiero hablar por lo menos unas 6 razones. ¿Cuál es el propósito de la cual una iglesia existe o se forma? ¿Okay? Teniendo en mente que, primero que nada, sabemos que el Señor es el dueño de todo. Nosotros solamente somos administradores y en ocasiones no somos ni muy buenos administrando lo que es de Dios. Quiero dejar eso para no transmitir un mal pensamiento en la gente de creer que esto es todo hecho por los hombres. No, Dios está por encima de todo. Cristo, que es el Hijo de Dios, es quien
está por encima de la iglesia, es la cabeza de la iglesia, y la iglesia, que está compuesta por diferentes miembros y forman un cuerpo, nosotros solamente somos administradores. Nosotros estamos aquí para hacer posible la misión y la función de la iglesia, pero nosotros en realidad no somos fundadores de nada. Eso tiene que quedar claro. Amén. Pero yo creo que en la Biblia podemos hallar un versículo que resume el propósito y la función de la iglesia. Y lo vamos a mirar en Hebreos capítulo 2, verso 42, que dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Déjame leer eso porque realmente esto debe de estar plasmado en las paredes, en las iglesias. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que usted no va a hallar ninguna otra definición que pueda resumir el propósito de la iglesia en general. Esto era lo que se veía en la iglesia primitiva, la que se estableció en Jerusalén, en el aposento alto, donde habían 120 reunidos que recibieron órdenes de esperar el empoderamiento, si puedo usar esa palabra, del Espíritu Santo que había prometido el Señor que vendría, y que ese poder capacitaría a ese grupo para poder comenzar lo que vendría a ser la revolución más grande en todos los tiempos en cuanto a la iglesia se refiere. Sin embargo, a través de los años, ya sea por apatía, ya sea por ¿verdad?, una pereza espiritual, ya sea por indiferencia, ya sea por los diferentes revoluces que se ha venido viendo y escuchando en la iglesia a través del tiempo, el propósito ha venido a ser distinto. Parece ser que para algunos el propósito viene a formar, como que a atiñar más a lo económico. El propósito para otros viene siendo más para adquirir favores de los políticos en las ciudades. Para otros, el propósito no es nada más para lucir su ministerio, su don, su talento. Para otros, el propósito es para que se convierta la iglesia en una pasarela de modas. Miren, hermano, todo lo que yo estoy hablando yo lo viví. Yo lo vi, lo presencié. O sea, estas cosas se ven todavía. Pero cuando tú le preguntas a una persona que te sea sincero y que te pueda articular para ti cuál es el propósito de una iglesia, tú te vas a sorprender. Muchos de ellos se quedarán pensando en los 3 segundos. Para ellos esa pregunta acarrea tantas explicaciones que no te lo van a poder dictar de una manera elocuente. Te van a venir con un montón de revoluces y te van a dar vuelta en el asunto, pero nunca te van a dar lo específico, porque lo específico requiere realmente mentes enfocadas, mentes dedicadas a Dios sobre todas las cosas, porque nada, en cuanto a la iglesia se refiere, yo no le estoy hablando a los inconversos. Si usted no le sirve al Señor, usted no va a entender esto. Yo le estoy hablando a los que nos llamamos cristianos, a los que nos llamamos hijos de Dios, a los que decimos que conocemos el ámbito de la iglesia, pero cuando miramos muy de cerca, vemos que nuestras acciones, nuestra forma de trabajar, el modo operandi, no es uno que define el propósito por la cual existe la iglesia. Entonces, estas son cosas importantes, porque de lo contrario, usted que opera una iglesia, pastor, usted no va a poder entender por qué usted no tiene la capacidad de retener gente cuando le llegan. Usted se va a preguntar por qué le vienen 4 pero se van 10.
Usted no va a entender por qué hay un desorden en su iglesia, por qué no hay orden, por qué no hay estructura. Usted no va a poder comprender por qué la gente, por más que usted predique, usted no ve un cambio aparente. Y lo que tú tal vez estás llamando un avivamiento, lo que tú estás esperando de que sea un rompimiento espiritual, no es nada más que un desastre lo que tú estás viendo. Sí, es un rompimiento, pero en otras áreas, un rompimiento de caos, un rompimiento y un sacudimiento de desastre en las vidas personales de tus feligreses, si no es que también te ataca a ti también, porque existe lo que se llama en la profesión nuestra de trabajador social, lo que se llama transferencia y lo que se llama la counter transference, la contratransferencia. Esto es lo que experimenta el ministro como un caos de otro que es transferido. Entonces, es decir, tú puedes ver un caos y eso tarde que temprano, ese caos, esos conflictos, esos problemas sin resolver, tarde que temprano te vienen afectando a ti. Eso se transfieren. Y usted y yo tenemos que buscar una manera de cómo contraatacar esas transferencias de crisis, de malicia, de discordia. Recuerden que esto pasó con Aarón, el sumo sacerdote, escogido por Dios, por el pueblo. O sea, como él no pudo lidiar con la transferencia de los ataques, de las preguntas, de las murmuraciones del pueblo, eso transfirió a él y la consecuencia de eso fue que él se sometió a la merced del pueblo y no la de Dios. Y sabemos cuál fue el fin, que él, provocado por el pueblo, creó un becerro de oro y eso trajo muchos males al pueblo. Ojo con eso, porque eso puede ser una de las razones por la cual nosotros no podamos funcionar en base del propósito verdadero de una iglesia. Vamos a comenzar. Hay por lo menos 6 que yo voy a compartir con ustedes, 6 propósitos que debe de tener o debe de estar funcionando una iglesia. Número 1. El propósito de una iglesia es ser un lugar de encuentro. Es decir, la iglesia debe de ser un lugar donde los creyentes se puedan reunir, donde puedan compartir su fe y donde se puedan comunicar o conectar con Dios. Debe de ser un lugar de encuentro. Escuchen bien. La iglesia debe de ser un lugar de encuentro entre el pueblo para con Dios. Esto no es un lugar de encuentro para tú encontrarte con tu novia, con tu padre, no, nada de eso. El problema que estamos teniendo hoy en día es que la iglesia es un lugar de encuentro de cualquier otra cosa menos de con Dios. La gente, mi amado, cuando van a la iglesia, si tienen que estar pendientes a la corredera que hay de niños, para arriba y para abajo, el entra y sale de los baños, el murmureo en la parte de atrás y todas estas cosas, eso no es un lugar de encuentro. Eso es cualquier otra cosa menos un lugar de encuentro. La iglesia, si vamos a considerar la estructura iglesia, que no lo es, pero típicamente cuando nosotros hablamos de iglesia, lo primero que pensamos es edificio. Pensamos un lugar de 4 paredes. Por ende, si vamos a llamar esa estructura casa de Dios, no se supone que cuando yo llegue a un lugar para encontrarme con Dios, yo tenga que encontrarme con malicias, tenga que encontrarme con turbación, tenga que encontrarme con crisis y problemas. La casa de Dios tiene que ser un lugar de encuentro. Pero hoy en día es todo menos eso. Y ese es el problema que mucha gente están teniendo. Mira, yo he escuchado gente decir lo siguiente: para venir aquí, para esto, y esto refiriéndose a la problemática que ellos se encontraron, mejor me quedo en mi casa. Entonces nosotros estamos dándole opciones a las personas de venir a la casa de Dios o quedarse en su casa. No es lo mismo. Hay bendiciones, voy a abrir este paréntesis como como un punto central de esto primero que estoy hablando. Hay bendiciones que tú no vas a recibir en tu casa sentado. Hay bendiciones que están diseñadas para tú recibirlas cuando tú te congregas y te unes en el lugar que Dios ha diseñado que sea un lugar de encuentro. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que tú no puedes tener un lugar de encuentro personal en tu casa.
yo no estoy diciendo que tú no puedes tener tu pequeño cuarto de guerra. Lo que yo estoy diciendo es que hay bendiciones que solamente tú la vas a poder recibir según Salmos 133, verso 3, que ahí vi cuando dice cuán delicioso y hermoso es ver los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí es un lugar destinado, no es tu casa. Un lugar, ahí significa en el lugar de encuentro, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Ahí, donde se congrega la gente. Entonces la iglesia, el propósito principal es que sirva de un lugar de encuentro. ¿Pero encuentro con quién? Con Dios. No es con más nadie. No es con la chilla, no es con el amante, alaba si puede. No es con nada de eso. No son con problemas, con chisme, con cuentos, nada. Es con Dios. Y el responsable de crear un ambiente y un lugar de encuentro es el ministro, el pastor. Pero cuando el pastor es el primero que está envuelto en los chismes y en los cuentos, es el primero que está creando un ambiente, un entorno hostil, la gente va a optar mejor de quedarse en sus casas. Porque no van a sentir una necesidad de ir a un lugar llamado casa de Dios, cuando en realidad es casa del pastor. O se puede considerar casa de cualquiera, menos de Dios. Hay que tener cuenta en eso. El propósito de la iglesia es que sea un lugar de encuentro. Número 2. Una iglesia debe de ser un lugar, el propósito es de ser un lugar donde se puedan ayudar a los miembros a ser más como Cristo. Es decir, la iglesia busca animar a sus miembros a que puedan emular, esto es imitar, el carácter de Cristo en su vida. El problema que estamos teniendo es que hoy en día vamos a la iglesia y nos queremos parecer a cualquier otra persona, menos a Cristo. Queremos parecernos al pastor, queremos parecernos a los diáconos, queremos parecernos al evangelista del momento, queremos parecernos al profeta. Y lo que hacemos es que no tan solamente perdemos identidad propia, sino que muchos de nosotros nos convertimos en usurpadores de identidades ajenas. La iglesia entonces está diseñado, o el propósito debe de ser, a que los miembros se parezcan a Cristo, que es el único molde que debe ser importante. A mí no me interesa parecerme a más nadie. Yo entiendo que hay veces que hay personas que tienen una gran admiración por el predicador de la casa, por el pastor, etcétera. Yo no estoy diciendo que dejemos de admirar. Lo que yo estoy diciendo es que la iglesia no es un lugar para yo parecerme a más nadie que no sea Cristo. Y cuando hablamos de emular el carácter de Cristo, estamos hablando cuáles son los valores, los principios, cuál es el carácter que nosotros podemos hallar en la palabra que debemos de emular, porque eso es lo que Cristo está llamando a que seamos amorosos, que podamos perdonar, no importando cuántas veces nos ofendan, que seamos restauradores de vidas, que podamos nosotros realmente ser misericordiosos, que podamos realmente estar disponibles para ayudar. No que seamos gente de horarios. La gente tiene necesidad de las 24 horas al día. O sea, que nosotros tengamos la misma disposición, el carácter de Cristo. Claro, el carácter que es perfecto en todo su sentido, claro está. Y que nosotros no podríamos igualar esa perfección, porque aquí yo no estoy hablando a ese nivel. Yo estoy hablando de emular lo que Cristo era. Nunca vimos a un Cristo odioso, nunca vimos a un Cristo rencoroso, nunca vimos a un Cristo pleitoso, nunca vimos a un Cristo chismoso, nunca vimos un Cristo vengador, nunca vimos un Cristo de esa manera. Pero hoy en día parece que la iglesia eso es lo que está creando. Está creando gente odiosa, rencorosa, gente, mi amado, que le encanta difamar, destruir el carácter de las otras personas, pisotear.
Y por eso es que vemos los escándalos que vemos. Los escándalos que se están viendo en la iglesia, mi amado, no necesariamente es porque el diablo está metido. Honestamente. El diablo ahora mismo, si nosotros consideramos en los tiempos escatológicos en la cual nos encontramos, yo pienso que el diablo ahora mismo tiene una asignación más importante de comenzar a estar preparando a esas personas que él necesita que formen parte de su plan satánico, que estar pendiente a estar utilizando a unos peones chiquititos que realmente no hacen nada realmente para la ayuda de él, sino más bien él dice, mira, esta gente no necesita mi ayuda, ellos son capaces de destruirse ellos solos. Ellos solos se destruyen. ¿Y cuán verdad hay en esas palabras? Que en ocasiones, mi amado, nosotros somos tan malos que no necesitamos ni siquiera la ayuda, ni la influencia, ni el poder del diablo. Porque nosotros tenemos la capacidad de hacer los desastres más grandes. Y todo porque nos falta el carácter de Cristo. La iglesia, entonces, el propósito principal es ayudarnos a emular ese carácter. A mí no me interesa tratar de forjar a alguien que se parezca a alguien. Otra cosa que he visto yo es cuántos ministros, y cuando hablo de ministros no entendamos que son pastores o evangelistas, entendamos también salmistas, cantantes. ¿Cuántos de ellos no se parecen a un cantante secular? ¿Por qué? Porque están buscando la plataforma o la imagen o la identidad que no les corresponde. Y por ende quieren parecerse a cualquier otra persona menos al Señor. Pero el Señor nos manda a que su iglesia sea el lugar donde podamos enseñar a la gente a que sean como el Señor era, como Cristo era. Número 3. El propósito de una iglesia es crear un lugar seguro. Esto no es lo mismo que crear un lugar de encuentro. Cuando yo hablo de un lugar seguro, estoy hablando que la iglesia debe de ser un espacio donde las personas puedan vivir de acuerdo con sus creencias. Es decir, que puedan hablar y creer sus creencias sin ser un blanco de ataque, y que puedan buscar ayuda espiritual o personal con sus líderes. Es decir, la iglesia, el propósito de la iglesia es que sea un lugar seguro, número uno, para yo poder ejercitar mis creencias sin yo tener que ser criticado, sin yo tener que ser perseguido por lo que yo creo, especialmente si está conectado y hace congruencia con la palabra de Dios. Número 2, debe de ser el lugar donde yo me pueda sentir seguro de hablar sobre alguna situación espiritual o personal, sin también yo tener el miedo o la preocupación de que divulguen mi problema. Porque me parece que a la iglesia le falta la ética de la privacidad y de la confidencialidad. Hoy en día la gente tiene miedo de abrirse a un pastor o a un líder o a un diácono, porque estos son los funcionarios de la iglesia y son las personas que uno pensaría que están capacitadas para poder lidiar con alguna situación. Mire, hermano, yo recuerdo una vez cuando yo tenía un pastor aquí de Green Bay, yo lo tenía trabajando en el movimiento. Y yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por la situación mía, yo estaba a punto de abrírmele a él y hablar la situación con él, porque yo sabía, número uno, que eso era lo correcto. Y número 2, la carga era demasiado pesada. Y yo entendía que aunque Dios estaba ahí escuchándome y que era el único amigo fiel mío, yo también quería creer que confiando mi situación personal con alguien que trabajaba junto en el ministerio, me ayudaría a alivianar esas cargas que yo sentía porque estaban afectando mi vida espiritual. ¿Y qué es lo que ocurre? Que justamente antes de yo abrir mi boca para yo conversarle la situación, que era bastante sensible, a él le da con abrir la boca de cómo él vino públicamente, agarró un hermano
le digo dos o tres cosas, en otras palabras, humillándolo en frente de la iglesia. En ese momento, cuando él me estaba diciendo eso, yo dije, gracias, Señor, porque ahora yo sé que si yo no le podría decir nada a este hombre, porque este es de los que divulga, este es de los que agarra el momento para humillar. Yo dije, gracias, yo cerré la boca. O sea, ¿por qué? Porque estamos en unos tiempos, mi amado, que más jugoso es escuchar la situación de algún hermanito y esperar el momento oportuno para plasmarlo, difamarlo, divulgarlo. Es más, yo he visto pastores que convierten un mensaje, un sermón, en el bochinche o en la situación del hermano que escucharon o que recibieron. Qué pena. Porque lo que acaban de hacer es, acaban de destruir un lugar seguro para las personas que sentían que ese era el lugar donde podían confesar sus situaciones y que pensaban que había una mano amiga o un hombro en la cual llorar. Gracias a esa inmadurez de un montón de ellos, que hoy en día la gente no confía en nadie. Es más, no hablan ni con la Virgen María, aunque sea por una estatua, porque no confían. Aparte de que muchas iglesias parece que no están creando un lugar seguro para que la gente puedan ejercitar sus creencias sin ser discriminados, sin ser castrados, sin que los traten ahora como gente aislada o el otro grupito. Y con esto yo no estoy queriendo decir que dejemos a la gente con falsas enseñanzas y falsas doctrinas a que se propaguen como el cáncer. No, esas cosas hay que pararlas en su lugar. Es más, la Biblia habla sobre esas cosas de tener cuidado con las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando en las veces en que hay personas que se podrían sentir como un blanco por ellos manifestar su creencia. Por ejemplo, dame darte un ejemplo, porque a lo mejor en tu iglesia tú tienes a una persona que sobresale como un aguijón, positivo o negativo. Por ejemplo, en el lado positivo, tal vez tú ves a esta hermana o este hermano, son de esta gente bien fogosos, son esta gente que, olvídate, todo el tiempo están hablando de la gloria de Dios y del poder de Dios y de que Dios le habla. Y tal vez a ti te molesta eso. ¿Por qué? Porque Dios no te habla a ti. Porque tú sientes que tú no tienes ese fuego y esa candela que tiene ese hermano o esa hermana. Y eso te molesta. Porque tú dices, pero ¿y qué tanto fuego tiene esta persona? ¿Qué tanto gozo? Y eso te molesta. Cuando eso es atacado, cuando la persona se ve reprimiéndose por lo que está sintiendo, tú no estás creando un lugar seguro. Me voy al lado negativo de estas personas que son rajatabla. Claro, pueden ser un poco incómodos, pero si son personas que te están hablando por la palabra, por más incómodo que sea, la palabra es la que vale. No es el tono de la persona, no es cómo lo dice, es la palabra. Lo que está diciendo esa persona está en acorde con lo que dice la palabra. Si la respuesta es sí, entonces tu deber es simplemente decir, el hermano es un poco rudo, pero lo que está diciendo es la verdad. Y no tratar de crear un ambiente incómodo para ese hermano o esa hermana, simplemente porque esa es su manera de ser. Sí, claro, nuevamente, para personas como esa, el pastor es el que tiene que buscar la manera, mire, de apaciguar un poco la situación y decir, mira, hermano o hermana, tú estás hablando la verdad, pero hay personas que son sensibles. Podría ser un poco más también una persona que pueda conectarte con ellos, entenderlos, ser un poco más sensible, más misericordioso. O sea, no estamos diciendo que dejes de hablar la verdad, pero hazlo de una manera con amor, con sencillez de corazón, porque eso es lo que gana a última hora a las personas. El propósito de la iglesia es asegurar que hay un lugar seguro, tanto para las personas que puedan ejercitar su creencia, pero también para las personas que estén buscando consejo y que deseen abrir su corazón
y expresar su situación, ya sea un matrimonio en crisis, hijos en las drogas, un problema personal, ya sea una adicción. ¿Cuántos consejos, consejería yo he dado de personas que están en la adicción de la pornografía, adicción en la masturbación, un matrimonio derrumbado, en crisis, personas con tendencia al homosexualismo o al lesbianismo? O sea, las cosas que nosotros los ministros escuchamos. Pero tenemos que crear un ambiente seguro y dejarle saber a esas personas, mira, tu situación queda entre nosotros. Esto nunca va a salir de este lugar. Y darle esa aseguranza. Porque de lo contrario, ¿en quiénes van a confiar las personas? Por eso es que hay suicidio. Por eso es que hay algunos que se van de la iglesia. Por eso es que hay algunos que están envueltos en las drogas. Y por eso es que hay algunos que nunca saldrán de la situación que están. Porque buscaron ayuda donde pensaron que la podían hallar. Y lo único que encontraron fue un lugar inseguro. El propósito de la iglesia es crear un lugar seguro. Número 4. El propósito de la iglesia es crear un lugar donde se pueda ministrar a los necesitados. Es decir, la iglesia no tan solamente comparte el evangelio, pero también provee necesidades físicas como comida, ropa y hospedaje, siempre y cuando que se pueda. O sea, la iglesia, yo entiendo que la iglesia no va a poder cubrir todas las necesidades. Eso sería muy difícil, pero entiendo que hay iglesias que sí lo pueden hacer. Tan megas iglesias que hacen su trabajo comunitario y ayudan y todo. Bendigo a todas esas de parte de Dios, a todas esas iglesias que de alguna forma u otra ayudan con lo poquito que tienen a la comunidad en ropa, comida, en cualquier otra necesidad. Pero esto debe de ser, escuchen bien porque esto es importante, esta ayuda, esta forma de ministrar no debe de ser una herramienta o una táctica para pescar. En el momento que tú haces eso, el valor que tú le das a lo que tú estás haciendo desvanece. Porque hay un interés detrás que no tiene nada que ver con la salud de la persona, no tiene nada que ver con la seguridad de esa persona y no tiene nada que ver con lo que esa persona tenga necesidad. En tu mente, tú lo que estás viendo es un número más. Y cuando tú haces eso, tú pierdes todo sentido de apreciación por el ministerio en la cual tú ejerces. El problema que yo he visto con las numerosas iglesias es ese, que para ellos el propósito de servir es simplemente llenar la iglesia. Pero ¿para qué yo quiero llenar la iglesia de gente que solamente tenían necesidad de algo que no tenía que ver necesariamente con Dios? Es decir, nosotros si usamos esto como una táctica para pescar, para atraer gente, que es honestamente usted lo puede llamar cualquier otra cosa, pero eso es lo que yo veo en la gran mayoría de las iglesias, una táctica más. Mira, yo te doy, mira, ¿qué tú quieres? Comida, toma esto. Mira, mira, ropita, mira, toma esto. Y ahí, entre medio de todo eso, una tarjetita de la iglesia, mira, toma para que nos visite. Es decir, en tu mente todo lo que tú hiciste fue simplemente un marketing. Uy, esto no le gustó a la gente. Tú lo que hiciste fue marketing. Tú marketeaste tu iglesia, tu ministerio. Tu mente no está si esa persona realmente está en necesidad. Tú lo que estás mostrando, no, la necesidad es mía. Y es que yo quiero que tú me llenes la banca. Alaba si puedes. Tú acabas de darle un propósito indefinido a la iglesia. Ese no es el fin de la iglesia. En ningún momento, y te lo compruebo por la Biblia, en ningún momento vimos que cuando Jesús multiplica los panes y los peces, que vemos en el capítulo 6 de Juan, que la manada se le fue detrás, en ningún momento vemos que él dice, qué bueno que me están siguiendo porque quiero que me sigan porque yo necesito crear un grupo. No, en ningún momento. ¿Qué fue lo que él dijo? Ustedes me siguen porque ustedes vieron el milagro de los panes y los peces. Pero yo les recomiendo a ustedes que no busquen el pan que perece, sino el pan que da vida. Yo siento la gloria.
Ahí no vimos el interés ninguno de Cristo. En ningún momento vimos que por los panes y los peces, que eso pudo haber sido tremenda táctica, que de hecho lo fue, porque si él se hubiese enfocado y dicho, ya tú vas a ver cómo yo me gano aquí a la gente. Taratí, taratá. Mira, ahí está. Muchos panes, muchos peces y que la gente vieron eso y dijeron, no, este es el hombre que tenemos que seguir. Pero el Señor lee mente y lee los corazones. Y él sabía que esa multitud lo estaba siguiendo por el milagro, no necesariamente por él. La iglesia entonces tiene que también tener y adoptar el mismo pensamiento. Si tú lo que estás es pensando ministrar a la necesidad de la gente con el fin de llenar de iglesia, tú no estás funcionando como iglesia. Tú estás funcionando como cualquier otra cosa, menos como iglesia. Oh, pero entonces, ¿cómo yo podría pastorear una iglesia si no tengo miembros? ¿De eso se encarga Dios? ¿O tú te llamaste tú mismo? Porque si tú te llamaste, eso son cosas que se preocuparía una persona que se autollamó. Tú no te tienes que preocupar de dónde van a salir la gente. Dios te la va a enviar. Porque de eso se trata. Es más, te lo busco en la Biblia. En Hechos, capítulo 2, si no me equivoco, dice bien claro que cuando se convertía en la gente, ¿cómo terminaba ese verso? Si no me equivoco, era el 47. No recuerdo ahora, me van a disculpar. Pero decía, y Dios añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Ahí no dice Pedro, no dice Juan, no dice ninguno de los apóstoles, dice Dios. Entonces, si tú eres llamado de parte de Dios, tú no te tienes que preocupar cómo van a llegar a la iglesia, pero cómo tú ministres va a depender de tu corazón. La iglesia entonces, cuando sale a ministrar, y no necesariamente necesidad en cuanto a ropa, comida y albergue, estamos hablando también de la necesidad espiritual. El propósito de la iglesia es ministrar la necesidad, pero no con el fin de crear esa administración como una táctica para ganar, sino más bien para conducir a la gente al amor de Dios. Mira, tú estás en esta necesidad, yo te la suplo, pero tú necesitas uno que más grande que yo, que te pueda suplir más de lo que tú realmente necesitas. Esto lo vimos también con Pedro y Juan cuando ellos estaban predicando. Recuerden, a la puerta de la hermosa de la iglesia había un hombre pidiendo limosna y dice, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dio? Un milagro que lo llevó, posiblemente porque la Biblia no nos arroja más luz sobre ese limosnero, pero que lo tiene que haber llevado a buscar de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que lo tenía a él pidiendo dinero era su discapacidad. Pues entonces, por medio del poder de Dios, Dios le da la función total, es decir, desvanece la discapacidad para que ya no tenga que pedir limosna y que pueda ser un hombre de bien. Lo mismo debe de hacer la iglesia cuando ministra. Cuando la iglesia sale a ministrar, el propósito principal es buscar que sea Dios a través de nosotros que remueva el impedimento de la gente, para que la gente vea el poder de Dios y puedan entonces incorporarse a formar parte de la iglesia sin tener que haber sido eso una táctica manipuladora, pero que puedan ser parte de la iglesia con puro agradecimiento y que puedan ser hombres y mujeres de bien para su comunidad, devolviendo con gracia lo que por gracia recibieron. Ese es el propósito. Número 5. El propósito de la iglesia es equipar a los creyentes. Es decir, la iglesia debe de enseñar la Biblia, promover el compañerismo cristiano y preparar a los creyentes a cómo vencer el pecado. Voy a leer eso de nuevo. La iglesia debe, número 1, enseñar Biblia, promover el compañerismo cristiano y preparar a los creyentes para que aprendan cómo vencer el pecado. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuevamente, vuelvo a lo mismo. A mí me parece que nosotros estamos preparando a los creyentes para cualquier otra cosa, menos para las cosas que mencioné.
Posiblemente, número uno, porque no se está enseñando Biblia. Se está enseñando mafofia, cuentos de hadas, cuentos de guerra, cuentos de vieja, o sea, puras opiniones. Lo que hay son un montón de teoristas en los altares, noticieros. O sea, no se está enseñando Biblia. Ahora estamos viendo videos de gente que están descartando la palabra de Dios, de la cual no voy a entrar en detalle. Se sabe que la Biblia es la Biblia que tenemos hoy, especialmente la Reina Valera, que es la versión más usada en la iglesia. Sabemos que esa no es la versión original, o sea, no es el rollo o el contexto, la materia prima de la palabra de Dios, lo sabemos. Y sabemos que las versiones que hoy tenemos, pues son versiones amplificadas, mejoradas, con el fin de nosotros poder comprender la palabra de Dios como fue escrita 2000 años o 2000 o 3000 años atrás o más. Pero ahora tenemos gente, mi amado, que están enseñando que la palabra de Dios no se puede confiar en ella. Y por ende, no es digna o no es una que podamos usar para enseñar. Entonces, mi pregunta es, ¿qué vamos a usar para enseñar entonces? ¿Qué vamos a usar? Porque a mí no me interesa lo que yo piense. Y a usted tampoco le debe de interesar lo que el pastor piense o ningún otro hermano que se dedique a la prédica. Usted necesita escuchar lo que Dios piensa de cualquier asunto de la vida. Y yo temo que la falta y la decadencia de la enseñanza bíblica no está preparando a cristianos, a que sean cristianos sólidos, firmes, estables. Lo otro es que la iglesia, el propósito de la iglesia es uno que pueda promover el compañerismo cristiano. Es decir, ese amor fraterno. No lo estamos viendo. No estamos viendo esa unidad filial de los entre hermanos. No estamos viendo ese amor fileo. No estamos viendo esa hermandad. No estamos viendo esa unidad, ese amor, esa conexión. No la estamos viendo. Lo que estamos viendo son competidores. Dentro de la iglesia, mi amado, lo que nosotros estamos preparando a la gente, y esto lo hablaba con un hermano ministro, yo lo considero un ministro realmente, estaba hablando esta mañana con él de esto. Estamos preparando gente que parece que lo estamos preparando para las Olimpiadas. No, en vez de prepararlos para la vida, en vez de prepararlos para el reino, en vez de prepararlos para la vida eterna, los estamos preparando como si fueran a las Olimpiadas, como si fueran a competir. Estamos preparando competidores. Estamos preparando gente, mi amado, que les encanta modelar su talento, su sabiduría. Y no estamos, y eso está dañando el compañerismo, la coinonía de la iglesia. Ya no existe, mi amado. Y hay gente que pensarán que yo estoy exagerando, pero no. Miremos a nuestro alrededor. El propósito de la iglesia, mi amado, no es crear enemistad, pero lo estamos haciendo. Cuando se permite, mi amado, que se siembre discordia, que de hecho es una de las cosas que Dios aborrece. Búsquelo en la Biblia. En Proverbios, si no me equivoco, dice que una de las cosas que Dios aborrece es la discordia entre hermanos. Así que hay bendito de aquellos que les encanta sembrar discordia y crear división. Hoy en día hay grupitos en las iglesias. Usted no me lo tiene que creer a mí. Mire dentro de su iglesia para que tú veas que hay grupitos. Hay grupitos. A ti no te tienen invitado en el grupo de Snapchat o en el grupo de WhatsApp. A ti no te invitan cuando hacen una salida. Tú te enteras después el otro día. Espérate, ¿cuándo fue que salieron a dónde? Al parque, al cine. Wow, y no me invitaron. No, es que, hermana, pues esto era algo ya planificado. Mentira, tú no eres parte del grupo. Eso es lo que está pasando. Entonces, no se está promoviendo ese compañerismo. Lo otro es, mi amado, que nosotros nos estamos dando de cuenta es que no estamos sabiendo equipar a los hermanos, a la feligresía,
a cómo vencer el pecado. Hoy en día se está enseñando a convivir con el pecado. O sea, yo te voy a enseñar a ser resiliente contra el pecado, a cómo tú poder convivir con él. No, a mí no me interesa convivir ni ser resiliente. A mí me interesa cómo vencer el pecado, porque el pecado me está comiendo los dulces. Yo quiero que se enseñe en mi iglesia cómo yo vencer esta situación. Porque yo tengo una batalla, así como Pablo lo estaba estableciendo en Romanos 7, nos dio un secreto, un previsto, un background de la situación que estaba pasando en su propia vida. Y comenzaba a enseñar una batalla de la carne y el espíritu. Porque aquello que yo quiero hacer, eso no lo hago. Porque hay una batalla en mí. Y él comenzaba a hablar en forma de una trabalengua. Porque aquello que yo quiero hacer no lo hago. Porque esto lo que hago lo aborrezco. Y nos pudo dar de cuenta, o sea, nos pudo hacer dar de cuenta a nosotros que nosotros también tenemos las mismas batallas, los mismos conflictos. Pero a mí me parece que las iglesias nos están enseñando cómo estar bien, cómo convivir. Cuando tú ves que hay iglesias que alguien viene y señala alguna situación, mira, pastor, esto está pasando, esto no puede continuar, y tú ves que el pastor te dice, deja eso callado, déjame eso a mí, yo brego con eso, y tú no ves que no pasa nada, tú sabes que hay un problema. Tú sabes que esa iglesia, el propósito es simplemente mantener una feligresía en cuanto a contabilidad se refiere. Ahí tú tienes una visión de que tú eres solamente un número. Tú eres simplemente otro más. O sea, tu vida personal, tu vida espiritual no vale. No le importa a ese pastor en particular. Y estas son las cosas que uno tiene que tener cuenta. Porque si en tu iglesia tú no estás creciendo en términos del conocimiento de la Biblia, si tú no estás creciendo en la forma en que tú amas a tu hermano y cómo tú lo ves, y si tú no estás creciendo en términos de cómo tú poder cantar victoria cada vez que tú vences algún tipo de pecado o situación pecaminosa en tu vida, sal corriendo de esa iglesia, por favor. Porque honestamente, y esto lo digo, sí, exageradamente, como una hipérbole, pero tú sales mejor yéndote una barra. Porque entonces no hay uso ninguno. ¿Cuál es el uso de tú estar en un lugar donde tú no estás aprendiendo Biblia? Tú sabes de qué dijo la Comay, qué dijo Molusco, qué dijo Chente. Tú te enteras de lo que dice Facebook, pero tú no sabes nada de lo que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque tu pastor no habla Biblia. Y cuando trata de hablar de Biblia, comienza a hablar de sí mismo, de cómo Dios lo ha bendecido a él, de cómo Dios lo ha prosperado a él. Si no habla de él y no habla de otra noticia secular, comienza a hablar de los bochinches de los hermanos. Comienza a difamar o a darte algún tipo de indicación que el mensaje de él ha sido trazado en base de algo que se enteró. No hay Biblia, no hay enseñanza, no hay hermenéutica, no hay exegética, no hay formación bíblica de nada. Tú no te nutres, tú no te estás llenando, tú no sales de ahí. Mira, la gente más hipócrita las veo yo constantemente y leo sus publicaciones en Facebook, que hablan de que la gloria de Dios bajó en la iglesia, que ese mensaje estuvo poderoso, pero cuando tú escuchas el mensaje, no se me eriza ni siquiera ni un pelito, ni calambre me da. No hay nada, no hay poder, no hay palabra, no hay fundamento bíblico. En ocasiones tú lo más que escuchas son puros gritos. Tú estás cansado de escuchar tantos códigos. Te dan tantos códigos que tu mente se tranca y necesita un código para que te puedan volver a abrir la mente de nuevo. Te dan tantas llaves, que si la llave del éxito, y tienes tantas llaves que tú pareces un conserje. O sea, lo que dan hoy en día en la Biblia es nauseabundo y por eso es que no hay crecimiento. Cuando la iglesia, el propósito de la iglesia se pierde y no saben equipar a los creyentes en la palabra, en la unidad dentro de la iglesia y en cuanto a vencer el pecado, lo que estamos creando son cristianos que eventualmente van a fracasar. Cristianos fracasados,
cristianos de muleta, cristianos como dicen, de pacotilla, cristianos de pancarta, cristianos de cualquier otra cosa, menos cristianos reales. Cristianos que realmente tienen un historial de quiénes eran, pero quiénes son ahora en el nombre de Jesús. Y por último, el propósito de una iglesia es dar formación espiritual. Es decir, la iglesia debe ayudar a sus seguidores a entender, a atender a su vida interior y a practicar disciplinas espirituales. Ahora, muy similar a lo que estamos hablando, a lo que hablamos de equipar a los creyentes, la formación espiritual habla de una madurez interna. Esto habla de una disciplina, de tú mismo saber cuándo tú ponerle parámetros. No tanto a ti mismo, porque tu peor enemigo eres tú, no es el diablo. Tu peor enemigo eres tú. En una ocasión Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. En ningún momento le dijo, cuídate de Lucifer. En ningún momento le dijo, cuídate del vecino. No le digo, cuídate del pastor. No le digo, cuídate de los hermanos. Le digo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los peores enemigos. La formación espiritual es importante para yo poder mantener en jaque a mí mismo. Número 2, crear parámetros de cualquier antojo y apetito carnal que se me pueda presentar. Pero esto, mi amado, no es posible si tú no tienes esa formación espiritual. ¿Qué es lo que hay hoy en día en las iglesias? En la iglesia hoy en día yo he notado que las escuelas bíblicas las quieren eliminar. Quieren eliminar las escuelas bíblicas. Y eso yo no lo entiendo. Porque la escuela bíblica en una iglesia es la espina dorsal. Déjame arrancarte la espina dorsal a ti a ver si tú puedes caminar. Tú no vas a poder ni levantarte, vamos. La espina dorsal es importante. Porque no es tan solamente te mantiene vertical. Eso permite que tu esqueleto se mantenga de una forma completa, intacta, y que tú puedas funcionar de una manera completa. La escuela bíblica que yo no comprendo, cómo es que una iglesia podría pensar, ni siquiera pasarse por la mente, ay, no vamos a dar la escuela bíblica. ¿En serio? ¿Y cómo va a haber formación espiritual? ¿Qué? ¿Puro ayuno? Puro. La iglesia no se forma de rodillas todo el tiempo y estando en ayuno 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 días. Eso no forma a nadie. Es que yo ya sé, comprendo. Es que tenemos una generación que tienen este concepto de yo abro mi boca y Dios me la va a llenar. De mosca será. De mosca será. Porque la oración y la intención de la oración y de la búsqueda es para que Dios te pueda dar un poder específico para algo. Que a última hora es Dios quien lo está haciendo. Pero Dios es tan especial y tan diferente a como somos nosotros los seres humanos, obviamente, que a Él no le importa delegar autoridad, no le importa usarnos como un vaso para mostrar su poder y su gloria, porque de lo contrario, Él haría todo. Él no hace falta, no te hace falta a ti ni a mí tampoco. Eso queda claro. Pero es importante, mi amado, que nosotros entendamos por qué nosotros hacemos ciertas cosas. La oración y el ayuno son importantes, parte de la formación espiritual. Pero también lo tiene que ser la enseñanza bíblica, como lo hablé en el paso anterior. El propósito es darnos una formación espiritual. No tan solamente para nosotros poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios, pero también para que nosotros podamos ser fuertes ante las acechanzas y las amenazas del diablo. Porque dice la Biblia que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él viene con una intención de buscar de tentarnos. Viene con la intención de destruirnos. Viene con la intención de alguna forma reclutarnos. Aunque reclutar sería bien difícil. Pero cojamos el ejemplo de Judas Iscariote,
Judas Iscariote, habiendo experimentado y gustado del poder de Cristo, habiendo estado al lado de Cristo, habiendo escuchado los mejores sermones, habiendo visto el poder de Dios y habiendo sido recipiente de ese poder, fue reclutado por el mismo Satán. Así que no descarto de que eso sea una posibilidad, pero bien importante también lo demás. La formación entonces y el propósito de la iglesia es que pueda crear un ambiente de formación espiritual, y por eso es importante los talleres espirituales, las convenciones, ¿verdad? Los seminarios, que la gente se burla mucho de los seminarios y le llaman que si cementerio. Allá tú. Si tú lo que quieres todo el tiempo gritar y mojar los micrófonos y explotarlos y dañarlos, porque a ti te da la gana de que tú piensas que eso es poder de Dios, allá tú. Pero las iglesias que sí tienen talleres y que sí incorporan seminarios y que sí tienen algo para una formación espiritual, realmente tienen toda la oportunidad y la capacidad para ser cristianos sobresalientes, porque en estos tiempos necesitamos cristianos sobresalientes. Formación espiritual también para saber manejar asuntos que requieren una madurez y una capacidad que van más allá por encima de ponte a orar. O sea, cuando una persona viene a ti con alguna situación, si tu respuesta es, hermano, usted está orando, hermano, yo creo que usted algo mal anda en tu vida. Entonces tú tienes un problema. Tú no estás ayudando con la formación porque tú no tienes ninguna. Hoy en día tú conoces bien la formación espiritual de una persona en base no tan solamente de cómo vive. Porque también nosotros nos dejamos llevar mucho por eso. Ese es un hombre de Dios, mira cómo se comporta, mira cómo... No, mi amado, mira, yo me he dado con gente que no creen en Dios y hablan muy bonito. Tienen un arte oratorio increíble. Son personas que están todo el tiempo enfrente de personas dando discursos oratorios y hacen muchos seminarios y todas estas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero son personas de respeto, son personas con modales. No traten de conectar modales y respeto y buena expresión con que eso equivale a que una persona es madura. Yo conozco un montón, mi amado, que son más maduros que cristianos y no son cristianos. Cuando estamos hablando de formación espiritual que nos puede equipar en un nivel de madurez, es que nosotros dejemos las chiquilladas y de pensar como niños, como dijo Pablo en una ocasión a los Corintios, y que ahora adoptemos una mentalidad más madura. Que podamos ahora realmente percibir las cosas desde una óptica espiritual. Y es decir, que no miremos que una situación todo el tiempo es debido a inconsistencia o irresponsabilidad. No, uno tiene que con la lupa de Dios, el ojo de Dios, tratar de discernir y decir, no, yo veo algo más allá y dar un consejo positivo y espiritual, pero a la misma vez maduro. Por ejemplo, en el caso de Jetro, le dio un consejo muy sabio a Moisés de cómo liderar con el pueblo de Israel. Y realmente Jetro era considerado un idólatra. Sin embargo, su consejo, que fue lo mejor que pudo haber recibido Moisés de su suegro, le funcionó, porque si no lo iba a desgastar y lo iba hasta matar. Porque hay ciertas funciones, mi amado, que usted y yo hacemos que nos puede llevar a la muerte o como mínimo en una condición deplorable en términos de la salud. Cuando hablamos de formación espiritual, estamos hablando de que el propósito de la iglesia es crear un ambiente donde hayan hermanos capacitados, maduros para liderar con tantas cosas que se nos presentan a diario vivir. Que no todo el tiempo ese es el diablo. Ahí se manifestó la carne. O sea, tenemos que comenzar a tratar los asuntos, sí, los asuntos como se deben. La Biblia nos da un mapa de cómo
tratar y liderar con asuntos que en ocasiones pueden ser detrimental para la iglesia en general. Nos da unos pasos, nos da unas instrucciones que no tanto fue Pablo quien las dio, pero el mismo Jesucristo dio unos pasos a seguir cuando tratar con una disciplina para con un hermano. Si estas cosas no se practican, la iglesia lo que se va a tornar es, en vez de nosotros tener una iglesia de gente madura espiritualmente hablando, lo que vamos a tener es un montón de gente incapacitadas mentalmente y en términos de espiritual. El último ejemplo que te doy, ¿no fue esto lo que Pablo confrontó a la iglesia de los Corintios cuando le digo, ven acá? No hay nadie maduro, no hay nadie espiritual que pueda resolver los asuntos de la iglesia, sino que ustedes tienen que irse delante de los incrédulos a tratar de resolver estos asuntos. Estoy hablando en 1 Corintios capítulo 6, si no me equivoco. O sea, él tenía un problema porque él decía, pero ¿cuál es el propósito de la iglesia si no puede resolver estos asuntos internos? Y entonces yo pienso, mi amado, que nuevamente la iglesia se está girando más a las fuentes sociales para resolver asuntos que le corresponde internamente y con gente capacitada. Estamos permitiendo que asuntos internos, no importa cuáles sean, así sean de pecado, de adulterio, de fornicación, de lo que sea. Esos asuntos, si son de la iglesia, deben de ser de la iglesia, no para la Comay, ni para Moluco, ni para ninguno de esos charlatanes que se envuelvan en dar opiniones de las cuales ellos no tienen autoridad para dar. Entonces, la iglesia es responsable de crear un ambiente donde todas estas cosas se filtren a los medios seculares y que no haya nadie espiritual y maduramente que pueda resolver con esos asuntos. Mira, ahora mismo le voy a dar un ejemplo y por favor no consideren que lo que estoy haciendo es difamación. En un momento dado posiblemente lo hubiese hecho con ese estilo, pero no es para darle un ejemplo nada más. Ahora mismo hay un pastor, y es más, no voy a mencionar el nombre, pero hay un pastor ahora mismo, es chileno y tiene obras en Ecuador, pero ahora mismo está envuelto en un rollo por un problema que ocurrió y él tuvo que salir al aire a tratar de explicar cuál fue la situación. Indiscutiblemente suene que no suene, o sea, aunque sea él que lo esté explicando o otra persona, no suena bien. Pero indiscutiblemente parece mentira, y lo que él estaba diciendo sí es cierto, que parece mentira que un problema que se supone que se resuelva interno tenga que divulgarse a tal magnitud y que eso es lo que sirva como la noticia del momento. Y dígame usted, ¿qué confianza o qué respeto tendría un inconverso a la iglesia? Ninguna. Porque si esto lo pueden hacer con un hombre de Dios, indiscutiblemente, nuevamente, sea quien sea y haga lo que haya hecho, hay un proceso para disciplina, hay una manera de lidiar con esto internamente, para eso hay administradores, para eso hay juntas. O sea, que de hecho yo no sabría cuál es el propósito de la junta si esto se liquea y si esto se sale fuera de control. O sea, cuando la iglesia pierde el propósito de saber formar a las personas espiritualmente, estos son los debacles que se ven. Los bochinches se salen fuera de control, comienzan a divulgarse, que de hecho lo otro que ocurre es que la información sale torcida, nunca sale la versión verdadera. Y no es hasta que las personas decidan escucharlo desde la fuente primaria que ya es tarde, porque ya se difamó, ya se divulgó, desprestigiaron al hombre o a la mujer y ya valió madre, como dice el mexicano. Ya no sirve, porque ya el hombre pierde su posición, su autoridad, pierde su
testimonio, ya no podría ser una persona intachable o irreprochable. O sea, esto todo porque no hay el propósito de la iglesia, que es crear un ambiente para formar espiritualmente a los feligreses. Desapareció. Ahora lo que estamos es creando chismosos, difamadores. Que de hecho, esta es mi pregunta para esos pastores: si es que estos tipejos tienen pastores y van a estas iglesias. Para usted, pastor, que usted es el pastor de estos individuos que tienen canales cuyo príncipe objetivo es difamar contra los ministerios, ¿por qué usted no lo ha sentado? ¿Por qué usted no ha agarrado a esos hermanos y le ha dicho: mire, deja ya eso? A mí no me importa si este es tu canal y que a mí no me importa si tú generas dinero. Deje de ya estar difamando y criticando, que eso no es de una persona madura. Eso no me representa a mí, ni a Cristo, ni a la iglesia. Deja eso o deja de venir a la iglesia. Entonces dedícate a lo tuyo. ¿Por qué no le han dicho eso? Yo creo una de dos razones. Número uno, porque estos tipejos no tienen iglesia, no van a la iglesia, tanto que se jactan que ellos van a la iglesia. Ellos no van a la iglesia, son unos hijos del diablo, están perdidos. O número dos, los pastores son tan charlatanes y tan sinvergüenza y tan inmaduros como ellos también. Y son tan porquería como el contenido que ellos vierten a través de los medios. Por eso, una de esas dos cosas tiene que ser. Pero no es porque realmente hay formación. Porque cuando uno se forma, cuando uno va creciendo, cuando uno va madurando, se debe no tan solamente a que Dios está trabajando contigo, pero también se debe al lugar donde tú estás recibiendo esa formación, donde tú estás recibiendo ese adiestramiento, donde tú estás recibiendo esa educación, para que tú puedas entender: no, eso no es lo que Cristo haría. Deja eso, abandona eso, eso no es lo que Dios haría. Vamos a pensar de otra manera. Tú eres un hombre de Dios, tú eres una mujer de Dios y Dios te quiere usar, pero así no. ¿Ves? Si estas cosas no hay, si estas cosas no existen, la iglesia entonces no está funcionando según su propósito. ¿Cuál es el propósito para ti que debe de existir una iglesia? Esa es la pregunta que debíamos nosotros hacernos. Es más, le doy una asignación a usted. La próxima vez que usted vaya a la iglesia, piense en eso. ¿Cuál es el propósito de esta mi iglesia, de la cual yo asisto? Y si tú por lo menos no ves algunas de estas 6 o todas, hay un problema. Posiblemente tú puedes ser una ayuda a incorporar algunas de estas ideas para que esa iglesia que tú llamas tu casa, tu lugar de educación, de formación y de reunión familiar, que ese puede ser el lugar que tú puedas sentirte agradecido, pero sobre todo orgulloso de formar parte de ese lugar. Porque de lo contrario, de nada serviría ir a asistir a la iglesia si no te sientes formado, si no te sientes parte, si no te sientes educado, si no te sientes que has incrementado tu nivel de conocimiento, si no has tenido realmente una experiencia en el lugar que se supone que sea dedicado para encontrarte con el Señor. Yo creo que es tiempo que nosotros seamos los que cambiemos la narrativa de lo que debe de ser una iglesia. La iglesia no es un parque, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un cine, la iglesia no es una cafetería. La iglesia, yo siento la gloria, la iglesia es la casa de Dios, el lugar que Dios ha escogido para que usted y yo nos reunamos para juntos poder invocar su nombre y experimentar las bendiciones y el poder de Dios. Más nada. Porque si es cualquier otra cosa, dejó de ser iglesia. Dios me lo bendiga, mis amados. Gracias por la sintonía. Que Dios te guarde, que Dios te prospere. Que Dios te pueda usar en el lugar donde tú estás. Que tú puedas ser el ejemplo para los demás. Incorpora estas cosas en tu vida. Esto me edificó a mí y yo quiero que te edifique a ti. Que Dios te pueda brillar y alumbrar para que tú puedas también ser esa ayuda
esa columna, ese báculo, lo que sea, lo que Dios quiera ubicarte. Recuerda que no hay nada oculto en los ojos de Dios. Todo sale a la luz y tarde que temprano tú verás lo que el Señor te ha ilustrado a través de esta enseñanza. Espero que esto sea de gran ayuda para ti, para los tuyos y la familia. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Recuerden de seguirnos a través de esta página y también de YouTube. Gracias por la sintonía, los amo, los quiero. Sigan orando por mí, por mi esposa y por todo lo que nosotros hacemos a través de este ministerio. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Recuerden el domingo. No se pierdan el domingo. Vamos a tener un tema bien especial titulado El ADN de Cristo. Mis amados, no se lo pierdan porque va a ser glorioso. Así que comparten y síganos, mi amado, no se lo pierdan. Nos vemos hasta la próxima. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Chao.